Creo que a veces se romantiza demasiado el emprendimiento. Hay veces en tu vida en las que te puedes permitir fracasar y hay veces en las que igual el golpe te pega demasiado fuerte. Si tienes 18 años, vives con tus padres, has terminado la uni o lo que sea y estás en una situación fácil para emprender, lánzate. Ahora, si tienes 2 hijos, una hipoteca, ¿sabes? Una casa que mantener, pues oye, igual tiene más sentido que montes un proyecto paralelo. ¿Hay algo que es lo que motiva o hay algo que es lo que desencadena que los emprendedores monten finalmente un proyecto? En vuestro caso, ¿qué fue? Me di cuenta es que lo que estaba haciendo en ese momento, que era ser dentista, no me gustaba. En internet a buscar los típicos blogs de emprendimiento, lo que hacía era bajarme a la sección de libros del Corte Inglés, me compraba los típicos libros y Padre Rico, Padre Pobre fue el que por primera vez me hizo clic. Yo es que siempre siento que he sido emprendedor. Cuando era pequeño compraba chuches y las vendía dentro de mi clase. Cuando crecí, compraba camisetas en el outlet de Nike, las vendía por eBay. ¿Qué creéis que es mejor, emprender solo o con alguien? Uno de los motivos por los que las startups o las empresas fracasan es porque los socios acaban peleando. ¿Cuántos proyectos habéis lanzado? Más de 10 seguro. Normalmente la gente ve el emprendimiento y hay muchas historias de éxito y la gente se piensa que es de la noche a la mañana y algo que, oye, es bastante probable que si monto algo, soy un tío talentoso. ¿Qué hizo fracasar a los anteriores y qué ha hecho triunfar a este último? Puede que tengas una buena idea, pero sea un mal momento. Puede que sea buen momento, pero tengas una mala idea. ¿Cuál es el error más grave que habéis cometido y que seguro que ya no volveríais a cometer? O sea, enfocarme en cosas que no eran prioritarias en el momento que me tenía que enfocar en otras. Enamorarme del producto o de lo que estaba construyendo y no salir ahí fuera a validar antes con el mercado si realmente lo que yo estaba construyendo había alguien al otro lado dispuesto a pagar por esto. ¿Cuál ha sido vuestro mayor acierto? ¿Hubo un momento en el que te quedaste con 24 euros en la cuenta? Pasé una época bastante dura a nivel de burnout, de estar quemado, de no saber hacia dónde tirar. Gran parte de mi familia son funcionarios, mis tíos son funcionarios, mi madre es funcionaria. ¿Qué consejo le daréis a alguien que quiera emprender y está en el borde del precipicio pensando salto o no salto? Si yo llego al final de mi vida y siento que me he arrepentido por algo que no he hecho, creo que me haría profundamente más infeliz que el hecho de haberlo intentado y que no haya salido bien, ¿no? Y al final solo tenemos una vida y tienes que hacer algo que te haga feliz, ¿no? Porque no tiene sentido estar en un trabajo de 9 a 5 donde pues, estés amargado, llegas a tu casa y no tengas tiempo para estar con tu familia y tal. Y cuando nadie te conoce, ¿cómo lanzas un producto al mercado? ¿Qué es más importante, tener una buena idea o un buen equipo? En algunos puntos sí que estamos perdiendo un poco la cabeza con todo esto. Haciendo un poco de spoiler, hoy estamos con 2 personas que se cruzaron en el camino del emprendimiento hace mucho tiempo y que finalmente han terminado montando algún que otro proyecto juntos. Hoy estamos con Jesús Vivas y Guillermo Morcillo. Muchas gracias a los 2 por estar en el podcast de Elis. Gracias a ti. Antes de entrar en materia, me gustaría que explicaseis a los que todavía nos conozcan quiénes sois. Pues empiezo yo si quieres. Sí, esta es la típica pregunta que nunca sé muy bien cómo contestarla, ¿no? Y me la han hecho pues 1000 veces, porque al final hay una parte personal y una parte profesional, ¿no? En la parte personal, pues yo soy un chaval de 37 años, de Linares, Jaén, un pueblo pequeñito que no sé si mucha gente conocerá. Y bueno, digamos que tengo una historia un poco particular en la parte profesional porque empecé mi carrera haciendo algo que ahora no tiene nada que ver con lo que hago, que es yo estudié odontología. Empecé a trabajar como dentista, estuve 3 años y medio currando como dentista y me di cuenta pues, que no era feliz y que la había cagado a la hora de tomar la decisión. Y desde ahí, digamos que bueno, busqué la forma de salir y encontré en el sector de las startups y en el ecosistema tecnológico pues un poco lo que me molaba, ¿no? A partir de ahí monté proyectos, monté una startup en España, que ahí fue donde conocí a Jesús, que luego si queréis entramos un poco en detalles. Aquello no salió bien, palmé mucha pasta y desde ahí digamos que bueno, mi carrera ha estado muy centrada en la parte de ventas y desarrollo de negocio, ¿no? Entonces he estado en diferentes empresas, todas tecnológicas dentro del ecosistema startup en España y ahora, después de un camino muy largo y con muchos aprendizajes y muchas cagadas, pues estoy en Playtomic, que probablemente mucha gente la conocerá porque en España, pues bueno, aparte de los que jueguen a pádel y tenis, que por supuesto que sí, pero toda la gente más relacionada con emprendimiento y tal, pues probablemente también la haya escuchado. Y yo llevo la parte de, bueno, mi rol es Partner Growth, Head of Partner Growth Operations. Básicamente llevo pues, toda la parte de procesos, metodologías y estructura alrededor de el ciclo de vida del partner, que son los clubes para nosotros, desde que entran a Playtomic o antes de que entren a Playtomic, como la parte de acquisition, hasta la parte de partner success. Y bueno, ahí es donde estoy ahora y la verdad que muy contento y bueno, y pasándomelo muy bien. Es una buena presentación. ¿Y en tu caso, Jesús? Pues en mi caso coincido con Guille que es difícil la respuesta porque depende un poco del contexto, ¿no? Lo que estábamos hablando antes.
que en un entorno más personal, pues bueno, soy un chaval también relativamente joven, aunque ya me acerco a los 30, o sea que ya un poco cuesta abajo, pero bueno, un chaval que le gusta hacer deporte, le gusta mucho viajar, y en el plano profesional, pues sí, pues yo tengo mi propia empresa que se llama uProduct, que es un proyecto que ya lleva 2 años y pico. uProduct al final lo que nos dedicamos es a crear sistemas para empresas B2B, para ayudarles a generar más leads a través de LinkedIn como canal principalmente. Entonces, parte personal, pues un chaval normal, común como cualquiera de nosotros, y parte profesional muy dedicado al sector tecnológico. Creo que en el caso de, por lo menos en todos los emprendedores a los que hemos entrevistado, hay algo que es lo que motiva o hay algo que es lo que desencadena que los emprendedores monten finalmente un proyecto. En vuestro caso, ¿qué fue? Sí. A ver, yo en mi caso creo que fue como un descubrimiento. O sea, yo siempre he sido un tío muy inquieto, ¿no? Mi madre siempre me dice como que me canso de las cosas y yo creo que es más como que tengo como esa, no sé, esa inquietud que tienen como todos los emprendedores de no conformarte con lo que tienes, ¿no? Y de querer seguir aprendiendo y investigando cosas. Entonces, yo en mi caso lo que me di cuenta es que lo que estaba haciendo en ese momento, que era ser dentista, no me gustaba. Entonces yo trabajaba en una clínica dental dentro de un Corte Inglés, en Jaén, y trabajaba hasta los domingos. Entonces lo que hacía, que esto suena muy cliché, pero es real, me iba a internet a buscar los típicos blogs de emprendimiento y veía a peña que viajaba por el mundo y montaba proyectos y tal. Entonces yo, claro, aquello me voló un poco la cabeza. Entonces lo que hacía era bajarme a la sección de libros del Corte Inglés, me compraba los típicos libros y, bueno, muchos también probablemente los hayáis leído, pero Padre Rico, Padre Pobre fue el que por primera vez me hizo clic. Y a partir de ahí empiezo a descubrir, empiezo a investigar, empiezo a conocer un poquito más qué son las startups, qué es el emprendimiento, en qué consiste, ¿no? En montar un negocio, y empiezo a lanzar como proyectitos. Entonces, al principio eran side projects o no sé, proyectos que no terminaban de despegar, hasta que llega un día, que ahí fue donde conocí a Jesús, que me encuentro con Demium, que es una incubadora, una aceleradora en España que juntaba talento para luego desarrollar proyectos tecnológicos. Y ahí pues decido tirarme a la piscina y jugármela full time. Pero hasta ahí ha sido un proceso pues eso, de exploración y de aprendizaje. Y en tu caso, Jesús, ¿qué fue lo que te llevó a emprender? A ver, en mi caso yo es que siempre siento que he sido emprendedor. Yo desde pequeño, desde que tengo uso de razón, cuando era pequeño compraba chuches y las vendía dentro de mi clase. Luego cuando crecí compraba camisetas en el outlet de Nike y las vendía por eBay cuando el e-commerce y todo esto no era de moda, o sea, hace bastantes años. Entonces yo siento que siempre he tenido como esa parte interna que me buscaba, o sea, que me llamaba a hacer cosas. Sí que es cierto que obviamente tenía una etapa profesional en la que he estado trabajando para otras empresas, pero yo siento que aunque uProduct, por ejemplo, el día de mañana si no sale bien, en algún momento volveré a intentarlo. Y trabajaré 2 años o 3 años en otra empresa, pero el día de mañana lo volveré a intentar y así, porque siento que es algo que he nacido con esto, es algo que me nace y desde que tengo uso de razón, básicamente, tengo esa inquietud dentro de mí. Entonces, no hay un punto de inflexión, sino que ha sido algo con lo que he nacido, creo. Y si no recuerdo mal, os conocisteis en un bootcamp de emprendimiento, ¿verdad? Sí. Sí. Fue una especie de All Startup Weekend en el que básicamente te lanzan con gente que no conoces. Un poco frío, no tienes que hacer ahí como un speed dating, conocer a la persona, votar con quién te gustaría trabajar y durante ese fin de semana desarrollar una idea de negocio. Y ahí pues es donde nos conocimos y bueno, en ese fin de semana no coincidimos. No, creo recordar que no coincidimos en... O sea, estuvimos los dos en el bootcamp, pero Claro. estuvimos en equipos separados, Diferentes. compitiendo, digamos, el uno contra el otro. Y en tu caso, Guillermo, porque tú siempre has estado emprendiendo, Jesús, entonces me parece que tiene sentido, pero tú pasaste de dentista a emprendedor. ¿Crees que estudiaste odontología por presión o porque es lo que tenías que hacer? ¿O realmente es algo que de pequeño te motivaba y te dejó de motivar? Pues yo te diría, o sea, nunca fue algo vocacional. En mi caso fue una mala decisión. Pensaba que aquello, bueno, iba a ser otra cosa y luego pues me di cuenta de que no era lo que yo pensaba. Entonces, sí, creo que fue una mala decisión, más que otra cosa. Vale, vamos a meternos ahora de lleno en vuestros proyectos y emprendimiento, pero quiero preguntaros antes, a ver, porque habéis montado varios proyectos juntos, cuando os conocisteis, ¿sentisteis desde el primer momento voy a hacer proyectos con esta persona? ¿Os hago un feeling inmediato o ha sido más la evolución del tiempo? Yo creo que ha sido la evolución, porque en aquel momento o sea, el propio ambiente
te invita a que hagas cosas con gente, independientemente de quién sea, ¿sabes? El propio ambiente, gente que está en tu misma onda, que quiere emprender, que tiene visión, que tiene ambición, entonces te invita a emprender con cualquier persona. Pero sí que es cierto que desde que pasó ese Startup Weekend donde nos conocimos hasta que hemos ido creando proyectos juntos y algún side project juntos, han pasado mucho tiempo. Tú te fuiste a vivir a México, yo estuve también por ahí. Sí. Entonces, no ha sido como algo que amor a primera vista, sino que nos llevamos mucho tiempo conociendo, sabemos que somos buenos profesionales, sabemos que somos responsables en nuestras áreas y a partir de ahí ha nacido un poco esa amistad fuera también del ámbito de emprendimiento. ¿Y qué creéis que es mejor, emprender solo o con alguien? Pues eso es una buena pregunta, ¿eh? O sea, yo te diría, y esto lo he pensado mucho, porque es muy jodido encontrar a alguien con quien realmente puedas emprender. O sea, y de hecho siempre se dice, ¿no?, que uno de los motivos por los que las startups o las empresas fracasan es porque los socios acaban peleando, y fue una de las cosas que a mí me llevó en su día a tener que cerrar. O sea, no fue la razón principal, pero aceleró, digamos, un poco el proceso. Uno de los socios digamos que no tiraba igual que el resto. Entonces, creo que tiene sus ventajas el hecho de emprender solo porque, bueno, no dependes de nadie para tomar decisiones, puedes ir mucho más rápido, pero es verdad que emprender con gente, si tienes la suerte de encontrar gente con la que te complementes bien, ¿no? En el caso de Jesús, él es un crack en la parte de marketing y también muy bueno en producto. Yo estoy más especializado en ventas y desarrollo de negocio. Tiene sentido, pero claro, es muy, muy complejo el hecho de encajar y de encontrar un perfil con el que te complementes y puedas luego que te lleves bien. O sea, hay muchas más cosas. Claro. Entonces, si tienes la suerte de encontrar a alguien así, es una maravilla. Es muy jodido. Entonces, depende un poco de qué tipo de proyecto quieras hacer y cuál sea un poco tu situación, pues igual te conviene más o es mejor, ¿no? Tiene más ventajas tirar por un lado o por el otro. ¿Estás de acuerdo? Sí, a ver, totalmente. Yo creo que no solo la parte técnica o la parte profesional, que eso a lo mejor puedes encajar con una persona más o menos, pero también la parte personal es compleja. O sea, cada persona tiene sus formas, cada persona acepta el feedback de una forma diferente. Entonces, encontrar eso es como al final como una relación. Totalmente. Encontrar una persona con la que te entiendas, puedas estar durante mucho tiempo, puedas construir una relación, que van a llegar momentos malos, que también vais a pasar momentos malos, que os vais a enfadar. Y procesar todo eso es lo que veo complejo. ¿Cuántos proyectos habéis lanzado? ¿Juntos o separados? En total, separados. Yo creo que, o sea, intentar hacer cosas, yo más de 10 seguro. O sea, sí. 10, 15 a lo mejor, de intentar probar una cosa, lanzar una landing que no saliera, probar otra cosa, 15 o más, no sé. Sí. Es que... Sí, yo hice el ejercicio una vez de ponerlos como en una lista. Es decir, a ver cuántas veces he fracasado. Sí, la claro, lista de cadáveres. Exacto, la lista de cadáveres, porque lo vi a alguien que lo hizo no sé si fue en LinkedIn, y me pareció un buen ejercicio. Para decir, pues normalmente la gente ve el emprendimiento y hay muchas historias de éxito y la gente se piensa que es de la noche a la mañana y algo que, oye, es bastante probable que si monto algo, soy un tío talentoso, al final lo acabe petando. Y es nada más lejos de la realidad. Entonces hice un poco el ejercicio para ver cuántas llevaba y cómo de cerca o de lejos estaba de tener éxito real en alguna. Igual, no sé si han sido 10, 12. Lo que pasa es que algunos mueren en fases muy early, que estás desarrollando el MVP, y otros traccionan un poco más. ¿Y por qué creéis que fracasasteis en los primeros proyectos? ¿Y por qué el último proyecto que lanzasteis ha sido un éxito? ¿Qué hizo fracasar a los anteriores y qué ha hecho triunfar a este último? A ver, yo creo que el éxito o el fracaso influye en muchos factores. O sea, puede que tengas una buena idea, pero sea un mal momento. Uh-huh. Puede que sea buen momento, pero tengas una mala idea. Puede que la ejecución sea mala. Entonces, creo que cada idea, en cada momento, en cada contexto, ha sido o ha muerto, en este caso, por algún factor. O bien porque no ha sido capaz de llevarlo del punto A al punto B, o bien porque el timing no ha sido el adecuado, o bien porque no tenías el conocimiento. Entonces, creo que no hay un factor que se repita. Creo que cada cadáver que te llevas sí que te va ayudando a aprender como para no cometer los errores anteriores. Por eso yo creo que cuantos más montes, más probabilidad tendrás de que salga bien, pero no hay un factor determinante, al menos para fracasar, considero yo. No sé tú cómo lo ves. Sí, opino igual. Creo que es justo lo que ha dicho Jesús, que en cada uno te llevas un aprendizaje. O sea, no hay una fórmula perfecta de por qué proyectos tiran y otros no tiran, o al menos eso es lo que yo creo. Creo que de repente en algunos se dan un cúmulo de circunstancias que hacen que tengan el éxito, pero es que realmente el éxito
¿cómo lo defines, ¿no? En un proyecto? Que llegues a 1 millón de facturación, que acabes vendiendo la empresa, que tengas un proyecto que te permita vivir bien, ser libre y ser dueño de tu tiempo. Entonces, es jodido, ¿no? Pero sí, yo creo que de cada fracaso te llevas un aprendizaje y desbloqueas el siguiente nivel, y de repente hay un día que es lo típico que dicen también, ¿no? Como que todo conecta y que de repente parece que las cosas empiezan a funcionar, y es porque todas las cagadas que has cometido pues te han hecho mejorar, ¿no? Y llegar a lo que tú en ese momento consideras el éxito, o al éxito al que tú quieres llegar en ese momento. Ahora vamos a empezar a hablar de qué hay que hacer para que un proyecto triunfe, cómo crecer en LinkedIn, cosas que estéis haciendo en Playtomic que quieras compartir. Pero por cerrar este capítulo, ¿cuál es el error más grave que habéis cometido y que seguro que ya no volveríais a cometer? A ver, en mi caso son varios, pero yo diría foco. O sea, enfocarme en cosas que no eran prioritarias en el momento que, pues eso, que me tenía que enfocar en otras. A lo mejor esto es lo típico, ¿no? Te enfocas en algo pensando que es súper prioritario, pero en realidad deberías estar mirando a otro lado. Y en ese caso Guille sí que es muy bueno en dar foco. Por eso me ayuda tanto, porque me da mucho foco en, oye, esto es súper prioritario para lo que estás haciendo ahora mismo y esto te va a mover la rueda. No, pues entonces no es prioritario, enfócate en esto. Entonces, para mí es un tema de foco. ¿Y en tu caso, Guillermo? Pues yo creo que han sido 2. El primero ¿Con cuál es... te quedas? El más Solo grave. puedo elegir uno. Sí. Entonces diría, porque también creo que es el que más le puede servir a quien esté viendo esto, enamorarme del producto o de lo que estaba construyendo, y no salir ahí fuera a validar antes con el mercado si realmente lo que yo estaba construyendo había alguien al otro lado dispuesto a pagar por esto. Esa creo que ha sido la mayor cagada de todas, y la que casi todo el mundo al principio por lo menos comete. Y dándole la vuelta a la tortilla, ¿cuál ha sido vuestro mayor acierto? A ver, yo creo que en mi caso está muy relacionado con lo que ha dicho Jesús antes, que es poner foco en las cosas que realmente van a mover la aguja en ese momento. O sea, yo, lo que hablábamos antes, un poco a raíz de todas estas cagadas o aprendizajes, yo he tomado bastante tiempo, he invertido mucho en entender por qué había fracasado. Entonces me di cuenta de que muchas veces estás haciendo muchas cosas, o parece que estás haciendo muchas cosas, pero realmente no estás impactando en lo que necesitas al final del día. Y creo que lo que me ha hecho en algunos momentos tener éxito a nivel profesional, por ejemplo, en Playtomic, ¿no? Pues llegar a entender muy bien qué es lo que estaba pasando o qué cosas eran críticas a mejorar en ese momento, y poner foco en eso. Y en lo demás, o sea, saber qué batallas pelear, ¿sabes? No pelearlas todas, sino ser estratégico y decir, oye, esto es lo que creo que yo ahora mismo va a mover la aguja, y hacer que el equipo y que todo el mundo reme en esa dirección. ¿Y en tu caso? En mi caso, para mí considero mi mayor logro o hito hasta ahora el poder, después de una temporada bastante dura a nivel burnout, de estrés y demás, en la que realmente no podía ni levantarme de la cama, prácticamente, poder crear un proyecto desde cero que sea rentable, que me permita vivir, viajar y demás, para mí es un éxito. O sea, el proyecto puede ganar más o puede ganar menos, pero al menos mi definición de éxito es lo que me dé libertad. Entonces, el proyecto hasta ahora me la está dando, entonces para mí este es, de momento, mi mayor hito. También quería preguntaros, porque hemos hablado estamos hablando demasiado del fracaso, ahora hablaremos de cómo conseguir ese éxito, pero me parece llamativo que después de tantos proyectos en los que lógicamente te llevas un aprendizaje, pero que no consiguen penetrar el mercado, tengáis esa motivación para decir, lo vuelvo a intentar. Sí. Es que yo creo que esto es, o sea, el que es emprendedor, ¿no? Al final lo tiene. No es algo que tú decidas. Sí. En mi caso, yo he estado saltando siempre desde al mundo del emprendimiento y trabajar para mí, o en proyectos con trabajar por cuenta ajena, también para otras empresas. Y me doy cuenta de que de manera recurrente siempre vuelvo a decir, joder, quiero montar algo, voy a volver a intentarlo, voy a lanzar un side project. Y creo que no lo eliges o no lo decides, es que está ahí dentro, te quema y lo tienes que sacar. Sí, yo creo que también. O sea, es como el que le gustan los deportes de riesgo y no sabe por qué, pero necesita esa adrenalina, saltar en paracaídas y luego de otro sitio más exótico. Pues lo mismo con el emprendimiento. O sea, tú puedes estar en un trabajo establecido, estar contento, las condiciones genial, el equipo genial, pero hay algo dentro de ti que te invita a que tú crees algo por ti mismo, valides la idea, salgas al mercado, crees cosas, hables con gente. Entonces es algo que lo asocio bastante como el tema de la adrenalina.
De hecho, no sé si puedo preguntarte esto, pero lo he leído en LinkedIn, me parece, en tu LinkedIn. Hubo un momento en el que te quedaste con 24 euros en la cuenta, aún así dijiste, emprendo. Sí, básicamente, o sea, pese a que yo antes he dicho que siempre he sido emprendedor de nacimiento, o sea, que lo llevo dentro de mí, en ese momento estaba trabajando en una empresa, al final decidimos separarnos, por así decirlo, y pues eso, pasé una época bastante dura a nivel de burnout, de estar quemado, de no saber hacia dónde tirar, y seguramente muchas personas que estén viendo esto les pase, ¿no? A nivel profesional, muchas veces tenemos nuestras propias crisis en las que no sabemos si queremos seguir haciendo lo que estamos haciendo, saltar a otra rama, hacer otra cosa. Y a mí me pasó esto, ¿no? Que no sabía por dónde ir, no sabía si montar algo, echar currículum en otra empresa, estudiar para ser funcionario, o sea, no tenía ni idea. Pero cuando ya empezó a apretar el tema económico, dije, bueno, pues sea como sea, de esta me tengo que levantar porque lo que no voy a dejar es que esto me tumbe. Entonces ahí es cuando empecé muy a cuentagotas a buscar algún cliente, empezar un proyecto poco a poco y a partir de ahí empezó un poco todo. ¿Y vuestras familias, vuestros amigos, os apoyaron en todo este tema de emprendimiento o pensaban que estabais perdiendo el tiempo? Pues mi casa, a ver, yo vengo de una familia, o sea, no sé si el 80%, el 70%, pero gran parte de mi familia son funcionarios, mis tíos son funcionarios, mi madre es funcionaria. Entonces no había un germen de emprendimiento en casa. Entonces, o sea, de hecho, lo comentábamos antes, mi madre a día de hoy todavía no sabe explicar a lo que me dedico. Y a mucha gente cuando le preguntan esto es coña, pues parece coña, pero es real. A lo mejor se cruza con alguien, ¿no? Pues eso, por ahí por el barrio y le pregunta por mí y para cortar dice que sigo siendo dentista, ¿sabes? O que estoy gestionando clínicas dentales. Entonces, siempre te apoyan, lógicamente, porque al final son tus padres y, joder, que quieren lo mejor para ti, pero yo creo que como igual no quieren que sufras o no conocen muy bien, ¿no?, lo que estás haciendo y tal, pues a veces es jodido para ellos, imagino. Pero sí, mi caso no fue un apoyo como, ¿sabes?, con los ojos cerrados, pero yo creo que ahora que ya he visto como, oye, pues igual sí que tenía sentido, ya ven que me va bien y tal, ahora están más relajados. Igual sí tiene sentido, ¿no? Igual ahora sí, igual ahora sí que tenía sentido. Claro, a ver, yo creo que es lo que dices, ¿no? Por desconocimiento no quieren que sufran, pero si supieran lo que se sufre siendo emprendedor, igual serían más insistentes. Seguro. A ver, en mi caso, mi madre también es muy emprendedora, entonces en mi caso siempre ha sido un apoyo. Siempre me ha impulsado a que yo hiciera lo que quisiera, pero que siempre que hiciera cualquier cosa, que fuera a tope. Tanto si trabajaba para una empresa, si quería montar algo por mi cuenta, si hiciera lo que quisiera, que fuera a tope. Entonces, en este caso sí que yo tuve ese apoyo de no tener esta losa sobre los hombros de que dirán, me está diciendo que esto no es seguro, que no me la juegue, al contrario. De hecho, muchas veces me dice que tome más riesgos de los que debería asumir. Entonces, en este caso sí me impulsa. Todo lo contrario. ¿Qué consejo le daréis a alguien que quiera emprender y esté en el borde del precipicio pensando salto o no salto? A ver, yo igual es un consejo bastante kamikaze, pero creo que al final tenemos una vida y quedarnos con las ganas de qué hubiera pasado si, creo que es bastante triste, ¿no? O sea, al final, yo como lo veo muchas veces, si yo llego al final de mi vida y siento que me he arrepentido por algo que no he hecho, creo que me haría profundamente más infeliz que el hecho de haberlo intentado y que no haya salido bien, ¿no? Entonces, en mi caso, salta, inténtalo, y si eres joven, mejor aún, porque saltas de un escalón un poquito más bajo y no pasa nada. Ahora, si tienes cargas familiares y demás, entiendo que el escalón es mucho más alto y que hay mucho más riesgo. Pero en mi caso, creo que siempre merece la pena, como mínimo, no quedarte con la duda. ¿Estamos de acuerdo? A ver, sí y no. O sea, sí que estoy de acuerdo en la parte que al final solo tenemos una vida y tienes que hacer algo que te haga feliz, ¿no? Porque no tiene sentido estar en un trabajo de 9 a 5 donde pues estés amargado, llegas a tu casa y no tengas tiempo para estar con tu familia y tal. Entonces, yo siempre animo a la gente a que al final haga cosas, que no se conforme, que aprendan, que investiguen, que monten proyectos si realmente quieren. Pero el matiz que yo pondría aquí es un poco lo que ha dicho Jesús al final. Depende mucho de la situación personal de cada uno, porque creo que a veces se romantiza demasiado el emprendimiento y incluso el fracaso a veces, y hay veces en tu vida en las que te puedes permitir fracasar y hay veces en las que igual el golpe te pega demasiado fuerte y luego te cuesta levantarte. Entonces, si tienes 18 años, vives con tus padres, has terminado la uni o lo que sea y estás en una situación fácil para emprender,
lánzate. Ahora, si tienes 2 hijos, una hipoteca, ¿sabes? Una casa que mantener, pues oye, igual tiene más sentido que montes un proyecto paralelo y cuando veas que despegue, ahí tomes la decisión. Entonces, bueno, yo también creo que soy un poco así, en mi caso me la jugué demasiado, lo pasé muy mal, bueno, como todos, ¿no? Como tú también contabas, pero económicamente fue muy jodido, entonces creo que hay que tomar, es una decisión que se tiene que tomar con bastante cabeza y criterio. No vale como, oye, estoy enamorado de mi idea o siento que necesito emprender, que no soy feliz, me lanzo a la piscina. Tienes que ver un poco si la piscina al menos tiene un poquito de agua o te vas a pegar una leche. Lo bueno también es que hoy en día, con todas las herramientas que hay y demás, puede ser un poco más gradual. Antes, si querías montar 100%. Una plataforma porque tenías una idea, tienes que contratar a un desarrollador, montarlo, o sea, invertir un montón de dinero. Hoy en día, con todas las herramientas de no-code, inteligencia artificial y demás, sí, puedes permitirte hacer algo más gradual mientras trabajas, sí, o no dar un salto de fe tan grande, al menos. Y para la gente que ya ha saltado a la piscina, que todavía no sabe si está o no llena, ¿cuánto tiempo pasa desde que tienes una idea hasta que la gente empieza a pagar por ella? Pues depende, ¿no? O sea, hay empresas que traccionan muy rápido desde el minuto 0 porque encuentran lo que se llama Product Market Fit y prácticamente nacen casi ya teniendo clientes, y hay otras que tardan meses en conseguir captar esos primeros usuarios. Lo que pasa, y estoy muy de acuerdo con lo que decía Jesús, hoy en día la barrera o sea, antes tenías que tardar 6 meses para validar una idea, ahora la puedes validar en un fin de semana. Prácticamente. Entonces, yo creo que si quieres acortar esa fase, o si le tuviera que dar un consejo a alguien que quiera acortar esto, es no tardes tanto tiempo, no inviertas tanto tiempo en construir producto, sal ahí fuera lo antes posible a tener conversaciones reales con clientes potenciales para ver si realmente, lo que tú decías, hay agua o no hay agua. Y luego termina de construir o decide hacia dónde construyes. ¿Y en tu caso? A ver, yo creo que, como dice Guille, depende, ¿eh? Es verdad que estamos muy de acuerdo en todo, parece que estamos encriptados, pero es verdad. Estaba preparado, ¿eh? No. Creo que depende, ¿no?, de la tipología de la idea, y también depende del riesgo que tú estés dispuesto a asumir y el tiempo que tú quieras aguantar. Porque a lo mejor tu idea no sale en un mes y la matas, pero a lo mejor aguantas 3 meses y sale y va genial. Entonces, creo que influyen varios factores como para determinar. Ahora, si bien es cierto, cuanto antes seas capaz de capitalizar y cuanto antes seas capaz de empezar a tener product market fit o señales de que tu idea tiene sentido, pues mucho mejor. Obviamente, si puede ser en el minuto 1, mejor que cuando pasen 3 meses. Pero creo que también depende un poco de la idea, el concepto, el mercado. O sea, tiene matices. Y cuando nadie te conoce, ¿cómo lanzas un producto al mercado sin marca personal? Buena pregunta. A ver, yo creo que tocando muchas puertas. O sea, al final, el tema de los canales no es tan relevante como lo que tú tengas que ofrecer, en mi punto de vista. Si tú tienes algo que realmente aporta valor al mercado, el encontrar la forma de llevarlo a esa persona es casi un ejercicio de responsabilidad. Ahora, que lo haces a través de llamada, enviando emails, creando marca personal en LinkedIn, contactando por cold email o de la forma que sea, pues canales hay cientos. Ahora, no creo que sea complejo empezar por uno o priorizar uno, sino lo complejo es encontrar un producto o algo que de verdad satisfaga una necesidad. No veo tan complejo el canal como el qué. Preguntaba en los anteriores podcasts si a los emprendedores que han estado aquí, si creen que es más importante tener una buena idea o un buen equipo. Entiendo que tú te quedas con la idea, ¿y en tu caso? Yo siempre digo, o decíamos muchas veces, que una idea no vale nada. ¿Sabes? Como el típico emprendedor que, no sé si lo contaba Caviedes en alguna entrevista, que le hacía firmar un NDA, ¿no?, un acuerdo de confidencialidad antes de decidir si quiere invertir o no. Tío, se nota que no has emprendido nunca, porque realmente la idea es, hay 1.000.000. Lo jodido es la ejecución. O sea, yo si tuviera que quedarme con algo, el equipo para mí es vital, pero me quedo con la ejecución de esa idea. Y cuando nadie te conoce, ¿cómo lanzas un producto? Te refieres a cómo comercializas, ¿no? Cómo captas los primeros clientes o usuarios. Depende del modelo. O sea, yo puedo hablar de B2B, que es, digamos, la parte que más he tocado, que al fin es diferente. En B2B yo creo que tiene una ventaja, que es que aun cuando nadie te conoce, si tienes un producto que resuelve un problema, y en B2B al final cuando vendes a empresas, cuanto mayor es el problema que resuelvas, para empresas más fácil va a ser vender tu producto o tu servicio. Entonces es cuestión de encontrar las empresas que realmente tienen ese problema, y tan fácil como descolgar un teléfono. Hoy en día parece, y yo creo que esto le pasa mucho o sea, no quiero tampoco ser como, ¿no?, pero es verdad que le pasa mucho a las nuevas generaciones, que les cuesta al final descolgar un teléfono y enfrentarse a una llamada en frío.
Y yo creo que la llamada en frío, a pesar de que ahora si queréis hablamos de contenido y tal, creo que las llamadas en frío siguen funcionando y funcionan muy bien. Hay empresas que escalan hasta tener mucho revenue, mucha facturación, solamente con llamadas en frío. Entonces, si yo montase un proyecto, es lo que decía también Jesús antes, sale ahí fuera y ten conversaciones reales con quien realmente te puede comprar y descuelga el teléfono. O sea, llama y a ver qué te dicen. ¿Y Playtomic, antes de ser el monstruo que es a día de hoy, cómo consiguió sus primeras ventas? ¿Cómo consiguió que creciese el negocio? Buena pregunta. A ver, yo entré hace un año en Playtomic y la compañía ya estaba muy consolidada. O sea, nosotros ahora mismo facturamos 250 millones aproximadamente. De eso pues transaccionamos y al final creo que son 25 millones de facturación neta. Entonces está en 60 países. Ya digamos que está consolidado, como tú decías. El modelo original de Playtomic no es el modelo de Playtomic hoy en día. Es decir, ha evolucionado. Al principio ellos empezaron creando un software o digamos utilizaron un software para que los clubes pudieran gestionar su negocio y luego se dieron cuenta de que el pádel era un deporte muy social y que podían hacer crecer mucho al mercado, ¿no? y capturar mucho negocio, creando dentro de la aplicación para jugadores productos como por ejemplo pueden ser los open matches, los partidos abiertos donde la gente, que era uno de los principales problemas, ¿no? La gente quería jugar al pádel, era un deporte muy en auge, pero tú querías jugar al pádel y no tenías con quién jugar y Playtomic digamos que desarrolló esa funcionalidad y gracias a eso empezó a crecer en nivel de usuarios y tal. Entonces yo creo que en el caso de Playtomic fue muy excepcional, fue una situación muy excepcional donde se juntaron muchas cosas, un deporte en auge, una tecnología que ellos estaban desarrollando, que estamos desarrollando muy innovadora y luego que supieron dar en la tecla de un componente social que fue el que les ayudó a captar más usuarios y ahí hacer que el mercado creciese. Entonces es mucho más complejo. No creo que sea un caso tampoco replicable, que las empresas puedan hacer como tan fácilmente. Creo que fue un caso muy excepcional, muy único. Y ahora por culpa de Playtomic es imposible reservar una pista. Bueno, yo creo que es más fácil, ¿no? Hoy en día reservar pistas porque al final está todo dentro de la aplicación, ¿no? Faltan pistas, ese es el problema. Sí. En tu caso, Jesús, para ti, ¿cuál es el indicador que te hace darte cuenta de que un proyecto ya no es un juego, sino que es un proyecto real que el mercado ha comprado o va a comprar? Pues para mí la métrica más importante es la transacción. Es decir, cuando te das realmente cuenta de si un proyecto va bien o no va bien es la facturación. Es decir, cuando tú lanzas una idea al mercado y empieza a generar tracción, empieza a facturar y además esa idea o ese producto o servicio no tiene por qué ser un producto exclusivamente, puede ser un servicio, sigue generando demanda como para que las personas te lo quieran seguir comprando, para mí es indicio de que ya hay product market fit, ¿no? Ya que ahí ya encaja en el mercado, que hay personas dispuestas a pagar y que encima tienes más demanda de la que potencialmente puedes asumir con los recursos que tienes. Entonces, para mí eso es un buen indicador de que la cosa va bien. ¿Y cómo se pasa de tener esos primeros 10 clientes a tener 100, 200, 1000, 2000? ¿Y qué cambia en ese proceso? Pues a ver, en mi caso con New Product, al ser una empresa de servicios, no tenemos esa cantidad, o sea, no vamos a volumen. Pero en el caso de productos con los que he trabajado, la diferencia ha sido el nivel de complejidad según vas escalando. O sea, parece que cuando ya eres grande es muy fácil seguir creciendo, pero muchas veces es más complejo. Pues porque los costes de adquisición son más caros, porque las estrategias que antes te funcionaban ya las han replicado tus competidores y ya no te funcionan. Entonces creo que cada escalón que vas subiendo vas superando como un poco ese reto y bueno, más o menos es lo que he visto cuando he trabajado con productos que se iban a volumen, que cada escalón ha sido un reto casi cada vez más complejo. Sí, cuando los escalones se van haciendo más grandes, efectivamente. Sí, o sea, porque muchas veces dicen que los 2 primeros años son los más complejos a nivel de un producto, a nivel de una empresa. Y sí, porque está como el Valle de la Muerte, ¿no? Que dicen que los 2 primeros años es donde más potencialmente mueren las empresas. Pero luego hay un grado de complejidad en el mantenimiento que tiene bastante... O sea, hay que indagar un poco ahí porque tiene bastante tela que cortar. Y en un entorno B2B, ¿qué creéis que crece más rápido? ¿Un negocio por ventas directas o por un producto que se venda solo? Esta es la típica, ¿no? De el product-led growth, ¿no? O sales-led growth. A ver, o sea, yo en la parte B2B, quizás porque he estado más en la parte de SaaS, siempre decía, nosotros tenemos un debate muy fuerte siempre alrededor de
si realmente podemos captar clientes casi en self-onboarding, ¿no? Que se llama, es decir, los leads llegan a nuestra web de alguna manera, completan un formulario, llegan al free trial y a partir de ahí descubren el producto y acaban pagando. Y yo siempre decía que esto eran los padres. O sea, que es muy jodido que alguien acabe convirtiendo en todo el funnel y llegando a pagar sin contacto comercial. Creo que en el caso de B2B, o sea, depende mucho de la complejidad de lo que tú estés vendiendo. Si tu producto o tu servicio es muy sencillo, es un ticket medio bajo, es probable que consigas transaccionar con un producto, pues eso, muy orientado al free trial y luego convertir a pago. Pero yo creo que eso es muy difícil, que muy pocos lo han hecho. A lo mejor, pues, sobre todo compañías B2C, en B2B me cuesta más ver ese tipo de casos. Creo que es casi obligatorio tener un equipo comercial que sepa comunicar el valor de esa herramienta y el caso de uso que resuelve y cómo te va a impactar en el negocio, ¿no? Y cómo puedes utilizarla tú en tu día a día, etc. Entonces creo que eso es, como digo, casi algo imprescindible en la venta o en la parte de capturar revenue o facturación en B2B. Tú antes comentabas, Jesús, que la métrica más importante es, lógicamente, la transacción, la venta. ¿Cuál crees que es la métrica más infravalorada, pero que en un sector B2B deberíamos tener siempre enfrente? A ver, aparte de la venta, que no solo importa, o sea, en B2B, sobre todo en modelos que son recurrentes, la métrica más importante es la retención, porque tú puedes ser muy bueno en un proceso comercial, llegar a generar esa venta, pero luego no mantener al cliente, con lo cual todo el coste de adquisición que has asumido para conseguir ese cliente se te va por la borda. Entonces, para mí la métrica más importante en modelos B2B, y hay una métrica que correlaciona productos que tienen una gran retención con capitalización en el mercado. Instagram, por ejemplo, ¿cuántos años llevamos usándola? Bueno, en este caso es una empresa, bueno, B2C, B2B, porque también tiene la parte de anuncios, pero al final, cuanto mayor retención tiene el producto, más perdura a lo largo de los años, más crece y más se establece. Entonces, para mí la retención. ¿Y tú estás de acuerdo, Guillermo? Yo creo, sobre todo en SaaS, hay una métrica que siempre miran los inversores, que yo creo que casi se puede replicar a cualquier negocio B2B, que es CAC dividido entre Lifetime Value. Es decir, cuánto me cuesta captar un usuario y, como decía Jesús, cuánto dinero voy a poder, cuánto revenue, cuánta facturación voy a poder conseguir de ese usuario. Entonces, si los números salen, pues la empresa es rentable. Si tú estás invirtiendo mucho dinero en captar porque tienes un equipo comercial muy bueno, un producto que brilla al inicio, pero luego no eres capaz de retener, esa métrica no sale. Entonces, al final, el negocio no funciona. ¿Y cuál es el mayor error que habéis cometido a la hora de cerrar una venta o de realizar una venta? Aquí hay millones, ¿eh? Quizás el mayor error para mí es el no sentar bien las expectativas. A lo mejor por cerrar la venta o por intentar satisfacer la necesidad que tiene esa persona o esa empresa, no estar alineado con las expectativas que a lo mejor se pueden ofrecer luego dentro del producto. Y esto es algo que Guille lo habrá sufrido muchas veces en ventas B2B, yo lo he sufrido mucho en marketing. Muchas veces el producto va por un camino, ventas y marketing van por otro. Como tienen objetivos completamente diferentes, al final se solapan y se pisan. Es decir, marketing y ventas tiene el objetivo de vender, con lo cual yo vendo y luego ya producto que se apañe, y producto tiene al final su roadmap y tiene que desarrollar X cosas. Entonces creo que a lo largo de mi vida profesional he cometido el error eso de, por intentar vender y satisfacer esa necesidad, meter con calzador un producto que a lo mejor no encajaba tan bien en ese usuario. Pero ¿cómo consigues entonces alinear el departamento de ventas y marketing con el de producto? Pues ese es el gran reto de muchas empresas de producto. De hecho, hay muchas empresas en las que predomina la parte comercial, es decir, lo que se transaccione, lo que diga ventas, es lo que luego se desarrolla. Y luego hay muchas otras empresas más orientadas a product-led o con orientación de producto, con mentalidad de producto, de todo lo que esté en producto y todo lo que se haga a nivel de producto es lo que luego se comercializa y no salimos nuestro roadmap o no hacemos excepciones con potenciales clientes que puedan entrar. Entonces creo que ahí está el reto. Depende de la tipología o de empresa o la orientación que tenga la empresa. Sí, yo añadiría una más, que es en la venta uno de los mayores errores, o por lo menos que yo he visto, tanto errores que yo he cometido o que equipos comerciales que yo lideraba han cometido, creo que es no saber hacer las preguntas correctas. En B2B yo creo que gran parte de la venta o la parte más importante de la venta es la parte de discovery. Cuando tú entiendes
cuál es el problema real que necesitas resolver y luego conectas eso con tu propuesta de valor, con tu producto o tu servicio. Y creo que muchas veces no se hace un buen discovery. Entonces, esa es una de las mayores cagadas que yo he cometido y que muchos comerciales o equipos de ventas cometen. Y luego estoy muy de acuerdo con la parte de, o sea, es muy complejo conseguir, no hacer no hacer un overselling y vender una funcionalidad que tu producto no tiene o tu servicio, es encontrar un proceso que funcione dentro de la compañía para que producto reciba toda la información. Y eso nos pasa mucho en Playtomic. De hecho, justo ayer tuvimos una reunión para intentar comunicar a producto, que ahora tiene como un ciclo de 2 meses de desarrollo, y entonces estaban recogiendo feedback, comunicar todo el feedback de la parte de partners, de clubes, ¿no? Pero claro, nosotros tenemos que ser capaces de tener un sistema que nos permita saber qué es más importante. Cuando estás al inicio o desarrollar un producto muy básico es muy sencillo, pero cuando tienes un producto como, en nuestro caso, Playtomic Manager para gestionar los clubes, es muy complejo, porque tiene muchas funcionalidades y tienes que entender, imagínate, en 60 países, cuál es una funcionalidad que te va a abrir un mercado versus cuál es una funcionalidad que si no tienes en un mercado te va a hacer que los clubes se den de baja y te churnen. Entonces, tener un proceso bien definido que te permita conectar todos esos inputs, ¿no? Y darle el peso que tienen y poder transmitir eso a producto que luego recibiera otros feedback, otros inputs de otro equipo, meter todo eso en una costelera y saber qué priorizar en el roadmap es bastante complejo. ¿Y en Playtomic cambia mucho el producto o el servicio de un país a otro? O sea, el producto y el servicio no cambia realmente, pero sí que cambia la manera en que los clubes o los jugadores utilizan el producto. O sea, por ejemplo, mercados que están consolidados como España, South Africa, Italia, etcétera, los clubes, digamos que ya saben utilizar el producto, los jugadores saben cómo funciona la app, entonces sus necesidades van más hacia, no sé, determinadas funcionalidades o cómo hago que mi club pueda cubrir las horas valle o cómo puedo desarrollar, pues eso, torneos o otro tipo de eventos que me generen más facturación. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, pues ahora tenemos un súper reto llegando a un país por primera vez, que es un mercado hipercompetido. No está Playtomic, o sea, está Playtomic entrando ahora en Estados Unidos. Justo este año es uno de nuestros como objetivos estratégicos. ¿Y entráis en todos Estados Unidos a la vez? ¿O vas a ir por partes? Buena pregunta. Estamos entrando en algunas de las ciudades donde sabemos que el pádel está teniendo más penetración, porque ahí el pickleball, que es como, no quiero decir el hermano pequeño del pádel, porque es un deporte muy establecido allí y tiene mucha cultura, pero digamos que hay ciudades donde el pádel está emergiendo más fuerte, como Miami, en Texas también. Entonces estamos empezando a desarrollar mercado en esas regiones o en esas áreas. Seguramente en unos años pase como pasa aquí en España, que intentarás coger una pista de pádel y no habrá. Seguro. Quería preguntaros también, ¿cómo identificáis el cliente ideal? Pues a ver, el cliente ideal es el cliente o la persona en este caso, porque al final, pese a que somos meramente B2B, trabajamos con personas. Es a la persona que más y mejor podamos ayudar o en un corto periodo de tiempo. Entonces, para mí el cliente ideal no es el que él tenga el logo más chulo, la empresa más grande, sino es realmente a quien yo de verdad puedo ayudar y obviamente tenga la capacidad de poder pagar mi servicio. Entonces, si hay fit entre lo que yo le ofrezco y lo que esa persona pues eso necesita en ese momento, para mí es el cliente ideal. ¿Y cuál es la venta más gorda que has conseguido? Pues buena pregunta. O sea, para mí la venta más gorda no es la que mayor transacción me haya generado durante un momento, es decir, que haya entrado en el banco de golpe, sino vender un ticket de 4 o 5 mil euros y mantenerlo recurrente por 1 año y medio, 2 años, me parece una venta bastante gorda. Al final 5.000 euros por 12, por 2 años, pues ahí tienes un buen ticket. El otro tema que para mí es fundamental es la optimización de procesos. En Aelis ya hemos optimizado nuestros procesos y estamos ayudando a nuestros clientes a hacerlo, y es otro de los aspectos que considero más relevantes a día de hoy. ¿Qué procesos habéis optimizado en Playtomic y uProduct y qué procesos creéis que no vais a poder automatizar? Pues a ver, en uProduct, básicamente al ser un proyecto relativamente nuevo, o sea, llevamos 2 años y pico, los procesos todos están en pañales, o sea, todo se está optimizando todo el tiempo. El proceso de venta, el proceso de delivery, el proceso de creación de contenido, o sea, todo está constantemente optimizándose. Procesos que creo que no puedan ser optimizados, pues ahora mismo no identifico ninguno que potencialmente no pueda mejorar, porque al final, entre que nosotros como persona y como profesionales vamos mejorando, vamos adquiriendo más expertise, vamos teniendo más tacto del mercado y la tecnología que también nos está ayudando a ser mejores profesionales, pues creo que casi cualquier proceso
es potencialmente optimizable o mejorable, sin duda. ¿Y cuál no se puede automatizar? ¿O cuál crees que no se puede automatizar? ¿Cuál creo que no se puede automatizar? A ver, para mí hablar con clientes es algo que no se puede automatizar. O sea, podrán salir y seguramente ya existan IAs que conectan, ¿sabes?, un avatar con la voz de un responsable de ventas y la persona entra en la llamada y la IA le hace la venta, pero para mí no es un proceso que pueda ser automatizable, porque la IA al final le va a responder en base a unos patrones, pero para mí la venta no solo va de patrones o pitch de venta o playbook, sino también de empatía, de entender si a esa persona le puedes ayudar, de entender sus tiempos, sus motivaciones. Entonces creo que ese proceso de momento no es, ya veremos en un futuro, pero de momento no lo veo automatizable. ¿Y en Playtomic? Pues justo ahora tenemos un proyecto bastante estratégico de cómo implementar la IA dentro de los diferentes procesos. En la parte de clubes te diría, estamos intentando, por un lado, predecir lo que hablamos, cuando un club se puede ir a churn y detectar esas señales, ¿no?, de riesgo, por así decirlo. Y estamos intentando todavía averiguar cuáles son los procesos más core o más manuales, que nos requieren más esfuerzo y que no aportan valor, que yo creo que esta es un poco la clave, para empezar a automatizarlos e implementar la IA. ¿Cuáles hemos mejorado? No ha sido tanto con automatización, sino con optimización del proceso. Hay 2 KPIs que para mí son claves. En la parte de acquisition, que es donde cuando yo entré a la compañía, que es ventas B2B, básicamente, mejoramos conversion rate, que para mí era clave, porque crecemos orgánicos, recibíamos muchos leads, convertíamos un 30%, ahora convertimos casi un 45-50% de esos leads, y el tiempo de respuesta, que ha impactado directamente en esto. Antes contestábamos a un lead en días, que es demasiado tiempo, y ahora estamos en horas, por debajo de 10, 12 horas, depende del mercado. Ya esos 2 son los procesos o los KPIs donde más hemos mejorado. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Vamos a hablar ahora de LinkedIn, pero antes de nada quiero aprovechar para... dejaremos en la descripción un enlace a mi calendario para que cualquier empresa que quiera automatizar sus procesos pueda conocer de primera mano cómo lo estamos haciendo en Aelis y cómo estamos ayudando a nuestros clientes. Y querías, Jesús, comentar algo para tus seguidores también. Sí, pues bueno, además a las personas que estén viendo este podcast, si están interesados en crecer su marca personal, en tener una estrategia de LinkedIn más sólida, pues también estamos ofreciendo de forma gratuita para las personas que me sigan en LinkedIn y me comenten por mensaje directo la palabra Aelis, una consultoría gratuita. Así que nada, también dejamos ese detalle para las personas que nos escuchan. Muchas gracias y ahora sí hablamos de LinkedIn. Los 2 tenéis marca personal en LinkedIn. Me gustaría preguntaros por qué LinkedIn y no otra red social. Para mí, porque es donde está mi mercado. Es decir, yo siempre he estado enfocado en B2B. La red B2B es LinkedIn, con lo cual, aunque luego Instagram u otras redes puedas enfocarlas también, pero para mí es la red donde mejor resultado consigo, donde más cosas he conseguido, y para mí es una red que funciona excelente. Sí, yo creo que es donde puedo tener más impacto. Al final del día me resulta más fácil comunicar ahí, mi audiencia o mi potencial audiencia puede estar ahí, y el tipo de contenido que yo puedo crear le puede interesar pues a ese perfil que está en LinkedIn. Entonces, como puedo impactar más, pues para mí tiene sentido y es donde estoy. ¿Y creéis que la marca personal de una persona que trabaja en una empresa, como es tu caso, puede llegar a hundir la empresa? Bueno, creo que lo tienes que hacer muy mal, pero sí que, no sé si poder llegar a hundir la empresa, pero sí que creo que puedes generar una crisis reputacional, y de hecho hay ejemplos, y en LinkedIn ha habido últimamente ha habido bastante entertainment. O sea, no hundirla, pero sí que la puedes perjudicar. Sí. A ver, también por la otra cara de la moneda es que a través de un perfil de una persona que trabaja en la empresa también puedes conseguir muchos más clientes, es decir, puede ser un canal. A mí se me viene a la mente el caso de María Begué, que trabaja en HubSpot. Totalmente. Ha crecido su marca personal de forma brutal y claro, muchas personas tienen visibilidad de qué es HubSpot, aunque ya sea una empresa súper reconocida, pero aporta mucha más confianza, ven que una persona que es extremadamente crack trabaja en esa empresa, con lo cual aporta esa parte intangible, con lo cual te puede generar cosas potencialmente negativas, pero creo que las positivas que te puede generar son mucho mayores. 100%. ¿Y creéis que una startup puede crecer vendiendo solo a través de LinkedIn? Hay startups, o sea, hay empresas y de hecho hay muchos CEOs que públicamente han comentado en LinkedIn, han generado posts donde dicen que han cortado todo el paid
y están invirtiendo únicamente recursos en generar contenido en LinkedIn y captar revenue. O sea que se puede hacer. No es lo ideal, yo no lo recomendaría, pero hay empresas que lo están haciendo. Sí, bueno, está el caso de Genesee, que gran parte de sus leads viene a través del canal de LinkedIn. No creo que sea su canal exclusivo, pero que pueda ser un canal predominante y que potencialmente pueda quitarle protagonismo a canales más tradicionales o que se han trabajado, pues eso, como paid, SEO o algún otro, pues potencialmente puede ser. No quiere decir que sea mejor o peor, pero que puede ser un canal competitivo, obviamente. Yo también estoy de acuerdo en la parte de que LinkedIn es un canal que puede ayudar a captar clientes, pero no creo que haya que centrarse exclusivamente en LinkedIn, salvo excepciones. Y volviendo un poco al tema de las automatizaciones, hay mucha gente que no entiende qué es la inteligencia artificial y de hecho la mayoría no entiende, yo creo, cómo funciona realmente una inteligencia artificial. ¿Creéis que estamos creando sistemas que nadie entiende? Creo que todavía mucha gente no ha entendido el potencial de lo que la IA o los agentes de IA o las automatizaciones o este tipo de tecnología puede hacer dentro de las empresas o incluso en el día a día de una persona. Entonces entendemos a lo mejor que la IA es ChatGPT, pero hay mucho más. Entonces creo que hay un proceso de aprendizaje que todavía está ahí, que bueno, que llegará. Yo sí que pienso que en algunos puntos sí que estamos perdiendo un poco la cabeza con todo esto, de llegar a crear productos o servicios que simplemente por el hecho de ser IA automatizan cosas que no potencialmente no tienen sentido. No sé si habéis visto el Rabbit, el aparatito que salió, que era como un widget externo que tenía inteligencia artificial y tú lo llevabas contigo, que no tenía ningún tipo de sentido. Es decir, ¿para qué quieres un dispositivo que le vayas haciendo preguntas y demás cuando ya tienes el móvil, que puedes sacarlo, hablar con ChatGPT o buscarlo en Google? Entonces creo que hay productos o servicios o pues eso, o cosas que se están creando últimamente que potencialmente sí nos desenfoquen de lo que realmente importa. ¿Y qué herramienta, esa herramienta de inteligencia artificial desde luego que no, pero qué herramienta de inteligencia artificial habéis descubierto y casi que es como tener un superpoder? Para mí, la herramienta que yo recuerdo en los últimos años que más me ha volado la cabeza de usarla y decir esto es una pasada, es Lovable. De entrar un prompt, o sea, meter el prompt y que de repente de ese prompt me saque un producto digital creado con su copy, con sus elementos, animaciones, todo. A mí yo cuando la probé me voló la cabeza. ¿Cuál es la URL de la...? Lovable.dev. La dejamos en la descripción del podcast, sí. ¿En tu caso, Guillermo? Sí. En mi caso, aparte de ChatGPT, que fue como la primera, y la uso cada vez más, y me ahorra, o sea, cosas que antes tardaba 2 horas, pues ahora me llevan media hora, ¿no? Sobre todo toda la parte de recopilar contenido, organizar ideas y tal. Te diría que, y más en la parte de ventas, Relevance. Esta lo que hace, bueno, crea agentes, pero a mí me voló la cabeza porque recibí un mensajito muy orientado a lo que era uno de nuestros principales retos en Playtomic. Entonces, lo que hizo la IA fue crear un agente que scrapeó todo mi LinkedIn, scrapeó toda la información de Playtomic, no sé si en la web o en internet, y enlazó todo eso. Entonces, preparó un súper mensaje de ventas y me dijo, oye, esto lo he hecho yo, que soy una IA, y además he creado una IA para ti, para que puedas hacer esto y prospectar y abrir mercados en Estados Unidos, que es uno de vuestros retos. Y todo esto lo hizo una IA. Entonces me mandó el mensajito y dice, tío, no puede ser que una IA me haya enviado el mejor mensaje de ventas que he recibido en todo lo que va de año. De hecho, publiqué el post en LinkedIn y claro, la gente estaba como loca, oye, ¿qué herramienta es esta? Esa para mí ha sido la más bestia. Me compartes también el enlace y la dejamos en la descripción. Y ahora que estamos en este hype de automatizaciones, que realmente casi todo se puede automatizar, y lo estamos viendo de primera mano en Aelis, ¿qué habilidades humanas creéis que se han vuelto especialmente valiosas? La comunicación, ¿no? O sea, yo creo un poco lo que decía Jesús antes, comunicación y empatía. Te diría estas dos. Sí, o sea, justo estaba pensando en empatía. Al final estamos... Y muchas empresas están digitalizando procesos o quitando procesos de soporte, por ejemplo, que para personas mayores antes era mucho más fácil hablar con una persona, contarle su problema y demás. Lo están sustituyendo por sistemas en los que tienes que pulsar un botón, decirle a la IA lo que necesitas, que la IA te responda. Entonces creo que la empatía y el tener cercanía es algo que diría. Antes de pasar a la última sección, hemos hablado de vuestros inicios. Playtomic, ¿cuál es el futuro de este proyecto? Pues buena pregunta. A ver, nuestro futuro creo que pasa por seguir liderando la industria del pádel y acompañando el crecimiento del pádel en mercados donde todavía no está tan consolidado y está emergiendo o está creciendo, como puede ser Estados Unidos, el Reino Unido,
incluso el sudeste asiático, etc. Entonces nuestro futuro es seguir construyendo, innovar como hemos hecho hasta ahora e implementar cada vez mejor tecnología para ayudar a los jugadores a encontrar la mejor pista de pádel cerca de donde ellos estén y poder compartir esa experiencia con otros jugadores, y a los clubes a gestionar su negocio de la mejor forma posible. Y en tu caso, Jesús, ¿cuáles son tus próximos planes? Pues a ver, en nuestro caso es consolidar el nuevo servicio que estamos lanzando actualmente, que es un servicio enfocado a trabajar LinkedIn como nuevo canal de ventas, que está funcionando bastante bien a nivel, bueno, cualquier persona que entre en nuestros perfiles puede ver los resultados que estamos consiguiendo con LinkedIn como canal. Y para terminar, me gustaría preguntaros qué habéis tenido que sacrificar a nivel personal para conseguir tanto éxito a nivel profesional. Creo que todo el mundo que emprende o que quiere tener éxito profesional o llegar lejos, ¿no? Al final tienes que decidir, ¿no? El día tiene 24 horas y tú tienes que decidir qué quieres hacer. Si te quieres quedar después de ir al gimnasio, volver a casa estudiando, pues eso, una nueva herramienta o algo que puedas implementar en tu empresa o en tu negocio, o si prefieres ir a tomarte unas cañas al bar de abajo y desconectar, que también está bien porque es necesario a veces, pero tienes que elegir, y en elegir pues están esos sacrificios. Entonces, en mi caso, el mayor sacrificio te diría ha sido pues dejar de pasar más tiempo con amigos o no poder apuntarme a planes por, cuando era emprendedor, estar tirando el negocio y pues eso, tener que estar vendiendo, tener que estar trabajando hasta tarde, y cuando he estado trabajando para otras compañías, como estoy ahora, por ejemplo, no hago tanto a lo mejor ese sacrificio, pero sí que a veces le dedico más tiempo al trabajo que a lo mejor amigos, pareja, familia, porque al final es que, pues eso, te gusta, es algo que realmente te gusta, y cuando algo te gusta, pues casi que se pasan las horas, entonces es complicado a veces balancear. Pero el tiempo es limitado, está claro. Exacto. ¿Y en tu caso, Jesús, a qué has tenido que renunciar? En mi caso, yo creo que eso, al final un emprendedor asume un costo de oportunidad grande por el simple hecho de emprender. Entonces, en mi caso, yo lo asocio al tiempo, como decía Guille, el tiempo dedicado a pareja, a amigos, a familia, sobre todo, y también los recursos, que al final emprender es un ejercicio de valentía y muchas veces podrías estar en una posición mucho más cómoda o ganando más trabajando en una empresa o en otro entorno. Sin embargo, estás jugándote las cartas en algo que no sabes si va a salir bien. Entonces yo lo asocio tanto a la parte de tiempo como a la parte de recursos, sobre todo. Una respuesta muy parecida. No solo entre vosotros, sino al resto de emprendedores que han venido. Pues para terminar, os voy a dar los regalos que han preparado mis compañeras Teresa y Saray. Sí, gracias, Teresa y Saray. Muchas gracias. Y aprovechamos para hacer un intento más, para invitar a la gente a que deje un comentario, dé like al contenido y se suscriban. Muy bien. Y si hay algún mensaje que queráis compartir en lo que abrís los regalos, algo que no hayamos tocado, adelante. A ver, yo como mensaje, que al final el tema del emprendimiento creo que por una parte se romantiza, pero por otra parte tenemos esa figura del emprendedor aquí en España como que, pues eso, es una persona que busca su propio beneficio, egoísta, que lo que quiere es explotar a la gente, y para mí es todo lo contrario. Para mí es una persona que quiere progresar a nivel personal, y el progreso a nivel personal individual hace que progrese la sociedad. Entonces, nada, mi mensaje sería que emprender es algo muy bonito, que se sufre obviamente, pero que es algo necesario para la sociedad. Totalmente de acuerdo. Aquí tu regalo de Aelis, y muchas gracias a los dos por haber venido al podcast de Aelis. Gracias a vosotros.